Creed en sus profetas. Domingo 4 de diciembre 2022, segundo de Reyes 12. Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Joás restaura el templo. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo en que lo instruyó el sacerdote Joiada. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa del Señor, tanto el dinero estipulado a cada hombre, el dinero del rescate de las personas, como todo el dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa del Señor, tómenlo para sí los sacerdotes, cada uno de parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del templo donde éstas se encuentran. Pero sucedió que hasta el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no tomen el dinero de sus administradores, sino denlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar dinero del pueblo ni reparar las grietas del templo. El sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar, a la derecha, según uno entra en la casa del Señor. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el dinero que era llevado a la casa del Señor. Y sucedía que cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa del Señor y lo guardaban en bolsas. Entregaban el dinero contado en manos de los que hacían la obra, los que estaban encargados de la casa del Señor, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a los constructores que reparaban la casa del Señor, a los albañiles y a los canteros, y para la compra de madera y piedra labrada, a fin de reparar las grietas de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba en la reparación del templo. Pero con el dinero que se llevaba a la casa del Señor no hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor. Tampoco se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos era entregado el dinero para darlo a los que hacían la obra, pues ellos actuaban con honestidad. El dinero del sacrificio por la culpa y el dinero del sacrificio por el pecado no era traído a la casa del Señor, porque era para los sacerdotes. Últimos años y muerte de Joás. Por aquel entonces subió Hazael, rey de Siria, combatió contra Gat y la tomó. Luego Hazael decidió subir contra Jerusalén, y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado Josafat, Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, las que él mismo había consagrado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Siria. Así se alejó éste de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus servidores se levantaron, hicieron una conspiración y mataron a Joás en Bet-Milo, en el camino que desciende a Sila. Sus servidores, Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Luego lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar. Eventos de los últimos días. Capítulo 8. Las ciudades. Los constructores de la ciudad original. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor, Génesis 4:17. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas
y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Las ciudades son semilleros de vicio. La persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos pensando darles mayores ventajas se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Descienden juicios sobre las ciudades. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra, y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. El fin está cerca y cada ciudad va a ser transformada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Edificios a prueba de catástrofes se convertirán en ceniza. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo.